Durante esta semana salió en la prensa una noticia bastante alarmante. Un grupo de científicos indicó de que el próximo año podría haber un pic de actividad solar, el cual podría dañar seriamente nuestra infraestructura eléctrica y por ende todo el modo de vida moderno que conocemos. Soy Sebastián Ortiz y el día de hoy te invito a conocer los efectos de una potencial tormenta geomagnética como de esas que hay una en un siglo. Así que dicho esto, adelante. Pero, antes, no te olvides suscribirte a mis redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Si te gusta el video, dale like, y si te gusta mucho el contenido de mi canal, te invito a que te suscribas a él y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando en Física Clara subamos un nuevo video dedicado para ti. Y dicho esto, adelante. La superficie del Sol es todo menos tranquila. Esta, conocida como fotósfera, está compuesta de infinidad de partículas subatómicas, muchas de ellas cargadas como protones, neutrones, también hay partículas alfa que corresponden a los núcleos de helio, etcétera, etcétera. Estas partículas que se encuentran a 5000 grados de temperatura se mueven constantemente por la superficie del Sol. Y esta agitación genera campos magnéticos de mucha intensidad. A veces, estas oscilaciones en los campos magnéticos pueden producir llamaradas de partículas que son expulsadas en cualquier dirección del sistema solar. Y de vez en cuando, la Tierra tiene la mala suerte de encontrarse justo en el camino de estos chorros de partículas cargados. No es que el Sol libere fuego hacia el espacio y nos pueda quemar, sino que son lo que mencioné antes, partículas subatómicas cargadas. Se ha descubierto ya desde hace mucho tiempo que la actividad solar tiene periodos en los cuales es mayor, específicamente cada 11 años, que es cuando ocurre la inversión de los polos magnéticos del Sol, produciéndose en ese momento grandes tormentas solares que emiten chorros de partículas en todas direcciones. Esto se le conoce como eyección de masa coronaria o CME en inglés. Si este video alcanza los 50 me gusta, voy a hacer un video explicando los orígenes de las tormentas solares. Pero, volvamos a lo que nos atañe. ¿Cuáles son los efectos que pueden tener este chorro de partículas cargadas al interactuar con nuestro planeta? El campo magnético de la Tierra actúa como un verdadero escudo frente a estos chorros de partículas cargadas, porque una de las cosas que se ha descubierto en lo que se conoce como la fuerza de Lorentz es que los campos magnéticos desvían estas partículas cargadas. Si este video llega a los 50 me gusta, además voy a hacer un video explicando las diferencias entre el origen del campo magnético del Sol y el origen del campo magnético terrestre. Volviendo a nuestro tema, el campo magnético desvía estas partículas cargadas, impidiendo en la mayoría de los casos que éstas alcancen nuestro planeta. Es más, los colores que nosotros vemos en las auroras boreales, tanto en el extremo norte como sur de nuestro planeta, son el resultado de la interacción de estas partículas cargadas con nuestra atmósfera. De hecho, tenemos un video hablando de este tema que puedes consultar aquí abajo en la descripción o en la tarjeta que va a quedar por aquí. Sin la presencia del campo magnético terrestre, todas estas partículas cargadas golpearían directamente la atmósfera, dañando toda la electrónica que hoy nosotros tenemos. Incluso algunos científicos teorizan de que en el caso de desaparecer el campo magnético terrestre y haber una eyección de masa coronaria que justo llegase a nuestro planeta, podrían verse afectados algunos sistemas biológicos, aunque de esto no hay mucha certeza. Pero estas eyecciones de masa coronaria sí pueden generar efectos en los satélites. ¿Por qué? Porque muchos de estos satélites se encuentran más allá de la zona en la cual el campo magnético alcanza a desviar estas partículas, por lo que estas partículas cargadas podrían golpear directamente los satélites e incluso la Estación Espacial Internacional, produciendo daños a la electrónica. ¿Por qué? Porque recordemos que los circuitos electrónicos están diseñados para soportar ciertos rangos de corriente, y una lluvia de partículas cargadas podría significar una corriente mayor a la que estos circuitos electrónicos podrían estar diseñados. El principal problema de las eyecciones de masa coronaria demasiado fuertes es que mientras más rápido viajen estas partículas, menos van a ser desviadas por el campo magnético de nuestro planeta. En la atmósfera existe una capa llamada la ionosfera. La ionosfera es sumamente importante para las comunicaciones de radio, especialmente para las que se conocen como ondas de radio corta.
Esto porque la ionosfera refleja a las ondas de radio que se encuentran en este rango de frecuencias. Estas eyecciones de masa coronaria podrían alterar la composición de la ionosfera. ¿Por qué? Porque se introducirían corrientes que no son habituales dentro del comportamiento de la ionosfera, lo cual podría afectar la reflexión de las ondas de radio dentro de esta misma. Un ejemplo bastante bueno sería ver a la ionosfera como un espejo de agua. Cuando yo me miro en un espejo de agua, soy capaz de verme. Sin embargo, si yo introduzco perturbaciones, por ejemplo tirando una piedra, ya no voy a ser capaz de verme. Estas partículas cargadas provenientes del Sol son precisamente eso, perturbaciones en la composición de la ionosfera que afectan la reflexión y por ende propagación de las ondas de radio cortas. Pero, una tormenta solar extremadamente fuerte puede generar daños incluso mayores. ¿Por qué? Porque estas eyecciones de masa coronaria, estas partículas cargadas, lo que hacen es modificar el campo magnético de la Tierra. Una de las cosas que se descubrió en 1820 es que los flujos de corriente generan campos magnéticos, por lo que además del campo magnético intrínseco de la Tierra, habría que agregar un campo magnético adicional, que es el campo magnético producido por todas estas partículas cargadas. Sin embargo, estas partículas cargadas no es que vengan todas uniformemente ordenadas golpeando nuestro planeta, porque por un lado podemos tener partículas con distintas cargas, como por ejemplo el protón, el neutrón o las partículas alfa, o podemos tener partículas con distintas masas. La masa y la carga inciden en la forma en la cual estas partículas van a ser desviadas por el campo magnético. Sin embargo, dado que este chorro de partículas que golpea la Tierra es tremendamente heterogéneo, lo que sucede es que estos campos magnéticos producidos por estas corrientes que van entrando a nuestra atmósfera no son uniformes, por lo que van variando constantemente, y es aquí donde radica el peligro, porque también en la década de 1820 el físico de apellido Lenz descubrió de que a partir de un campo magnético que varía se puede inducir una corriente. Entonces llegan estas partículas que modifican el campo magnético de la Tierra, pero que al ser tan distintas unas de otras lo va modificando constantemente, pudiendo inducirse corrientes tanto en la atmósfera como incluso en la superficie de nuestro planeta. Y es aquí donde yace el peligro respecto a la red eléctrica, porque estas corrientes van a tender a irse por los lugares por los cuales les es más fácil desplazarse. Por eso es que los rayos caen en los edificios. Básicamente toma el camino que le resulta más sencillo. Y en este caso, los caminos más sencillos por los cuales se pueden mover estas corrientes inducidas a partir de las variaciones de campo magnético es por el tendido eléctrico. Y esto puede ser tremendamente peligroso, porque incluso los transformadores de la red eléctrica de todos los países tienen un margen de tolerancia. Y si las corrientes inducidas por estas variaciones de campo magnético son extremadamente potentes, se pueden quemar los transformadores de la red eléctrica. Pero, ¿ha ocurrido esto ya? Efectivamente, en marzo de 1989, una tormenta geomagnética de mucha intensidad golpeó nuestro planeta al punto de poder observarse auroras boreales incluso en Florida. Esta tormenta solar provocó un apagón en la provincia de Quebec que afectó a 5 millones de personas durante entre 9 y 12 horas, porque estas corrientes inducidas provocaron que algunos transformadores se quemaran. Otro evento de alta actividad solar generó daños en un satélite que provocó la caída de miles de cajeros automáticos en Estados Unidos. Y más recientemente, en 2012, ocurrió una gran eyección de masa coronaria que llegó justo a la órbita de nuestro planeta, pero 7 días después de que la Tierra había pasado por ese lugar. Así que nos salvamos. La mayor eyección de masa coronaria jamás registrada data de 1859. Estamos hablando de una tormenta solar que fue por lo menos 3 veces superior a la tormenta solar que dejó a 5 millones de personas sin electricidad en Quebec en 1989. Esta tormenta solar, conocida como el evento Carrington, fue tan intensa que incluso pudieron verse auroras boreales en el norte de Colombia, en El Salvador, en Santiago de Chile y en muchas otras latitudes. Y no solo eso, también hubo zonas en las cuales estas auroras boreales fueron tan intensas que durante 2 o 3 días fue posible leer un periódico en la noche sin requerir una vela. Por último, el evento Carrington afectó seriamente las líneas telegráficas, quemando algunas líneas y dañando otras. Esto en una época en la cual la humanidad aún no era dependiente de la electricidad, pues el único tendido que entonces existía era el tendido telegráfico. Aún no existía el teléfono, aún no existía la electricidad, y ni hablar de la fibra óptica o el internet. Pero,
¿Es posible resguardarnos de alguna forma de las tormentas solares? Si bien estas eyecciones de masa coronaria demoran entre unas pocas horas y unos cuantos días en llegar a nuestro planeta, dependiendo de la velocidad con la cual viajan estas partículas cargadas, es posible detectarlas cuando ocurren. Esto nos daría como sociedad la opción de poder apagar nuestros dispositivos electrónicos, ya que una tormenta extremadamente fuerte, como por ejemplo la de 1859, podría incluso inducir corrientes en nuestros aparatos electrónicos quemándolos. En un caso así, lo que tendrían que hacer los países es desconectar la red eléctrica durante los días en los cuales esté ocurriendo esta tormenta solar. De esta forma no habría circulación de corriente y la probabilidad de que los transformadores sufriesen daños sería muchísimo menor. Nosotros como humanidad podemos detectar el inicio de una tormenta solar, porque lo que observó Carrington en 1859 fue una explosión en la superficie del Sol. Eso hoy en día nuestros telescopios lo pueden detectar, y eso nos daría tiempo para reaccionar y, como les digo, desconectar toda la red eléctrica y toda la red de cableado que fuese posible. Si esto no fuese posible, corremos el riesgo que frente a eventos como el de 1859, que es el evento solar más potente registrado en los últimos 500 años, quedar a oscuras, que cientos o miles de transformadores de nuestra red eléctrica se quemen. Y sin electricidad, ¿cómo vamos a construir los transformadores restantes? Otra cosa que debemos tener en cuenta, y que unos pocos países han reaccionado, tiene que ver con la protección de los centros de datos. En los centros de datos se almacena toda la información de la humanidad. No solamente los grandes centros de datos de Google, de Amazon, etc., sino los pequeños centros de datos que pueden tener los gobiernos. Por lo tanto, es importante generar infraestructura que pueda resguardar estos centros de datos. Por ejemplo, generando sistemas que se conocen como jaulas de Faraday, que anulan los campos eléctricos al interior de una región. De esta forma, en caso de una tormenta solar muy grande, podría activarse una jaula de Faraday que cubriera los centros de datos. Incluso el funcionamiento del dinero electrónico se vería afectado. Es decir, durante el tiempo que se levanta nuevamente el sistema eléctrico, tendríamos que volver a usar efectivo. Así que, como podemos ver, la humanidad, pese a todos los avances tecnológicos que hemos experimentado durante las últimas décadas, sigue siendo tremendamente vulnerable a determinados eventos de la naturaleza que en absoluto podemos controlar. Y bueno, si te gustó este video, no te olvides darle like. Recuerda que si este video llega a los 50 me gusta, voy a hacer un video explicando el origen de las tormentas solares y la diferencia entre el campo magnético terrestre y de otros planetas con el campo magnético de nuestro astro rey. Y si te gusta el contenido de mi canal, no te olvides suscribirte a él y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando en Física Clara subamos un nuevo video explicando la ciencia en palabras simples. Y dicho esto, hasta la próxima.